Permítame unos minutos para poder exponer una corta reflexión que Dios ha puesto en mi corazón. Es un privilegio en esta mañana poder estar aquí frente a ustedes y una gran responsabilidad, ¿verdad?, exponer la palabra del Señor. Más en esta semana, yo creo que todo lo que tenga que ver con Jesús, con la cruz, es un tema que le pone a temblar a uno las rodillas, las manos, hasta los pelos, ¿verdad? Es muy interesante porque la historia de Jesús nos enseña que antes y después de la vida y la muerte de Jesús, la historia nos enseña que en Israel existieron muchos movimientos mesiánicos, pero en estos movimientos que existieron en aquella época, casi todos los líderes de esos movimientos murieron, ya sea que los mataron, ¿verdad? Acabaron muertos. Y cuando mataban a los líderes de estos movimientos, al momento que los mataban, ¿verdad?, que ellos fallecían, ese movimiento culminaba. Ahí moría el líder del movimiento y ahí moría el movimiento. Pero dice la historia que de todos esos movimientos hubo uno que no se derrumbó tras la muerte de su líder. No solo no desapareció, sino que se expandió por todo el imperio romano. No tan solo se expandió por todo el imperio romano, sino que se ha expandido por toda la humanidad. Y hoy usted y yo estamos aquí gracias a ese hombre, a ese hijo de Dios que se levantó, que le obedeció y que cumplió la palabra de Dios, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día. Gracias a eso nosotros estamos aquí. Hay una ilustración que me encantó y yo la quiero compartir en esta mañana con ustedes. La titulan Tumbas famosas y dice de la siguiente manera. Dice: son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. Dice que la abadía de Westminster en la ciudad de Londres, Inglaterra, es renombrada porque en ella descansan los restos de los nobles y notabilidades inglesas. El cementerio de Arlington en Washington es reverenciado porque es el honoroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Ahora bien, entre la tumba de Cristo y estos lugares que acabamos de mencionar, existe una gran diferencia. Dice tan grande como la que existe entre la noche y el día. Dice que estos lugares son famosos y atraen visitantes por lo que contienen. Mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. Mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. Dele un fuerte aplauso al Señor. Para nosotros, el que la tumba no contenga nada es un símbolo de esperanza. Es un símbolo de gozo, es motivo de alegría. Ahora bien, para los que estuvieron allí en aquella época, no necesariamente significó lo mismo que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo que alguien resucitara no era normal, no era común. La cultura de aquella época lo que dictaba era que una vez tú morías, el alma se liberaba y la resurrección nunca sería parte de la vida después de la muerte. Eso era para los griegos. En cuanto a los judíos, algunos creían en una resurrección general futura cuando todo el mundo fuese renovado, pero no tenían un concepto claro de los muertos individual. Sí había resucitado Lázaro, pero eventualmente Lázaro iba a volver a morir. La gente de la época no estaba tan familiarizada con la resurrección como nosotros, que todos los años celebramos su resurrección. Dice que cuando nosotros nos acercamos al texto y vaya buscando Lucas 24, usted puede
verlo en verdad en todos los evangelios, cómo lo narran desde las diferentes perspectivas. Pero a mí me pareció interesante que cuando me acerqué al texto a dar cuenta, y yo miré y leí, ese tercer día frente a la tumba no había ni un discípulo esperando la resurrección del maestro. Yo creo que si hubiese sido boricua ya había una fila brutal, como el Viernes Negro, esperando esa resurrección para tirarse un selfie. Pero allí el texto me dice que no había nadie. Me gustó como lo dice Timothy Keller. Dice, al tercer día, tras la muerte de Jesús, no había ningún seguidor de Jesús, ningún discípulo. Dice, las que aparecen en la escena son las mujeres, esas seguidoras, pero ellas llevaban especies y perfumes caros con los que según la costumbre iban a ungir el cuerpo del maestro. Dice él, nadie estaba esperando la resurrección. Hermano, no es para menos después de haber visto la crucifixión. Yo no los culpo después de ver de la manera en cómo murió el maestro. Esos seguidores, esos hombres y esas mujeres tenían que estar devastados. Yo no sé si usted vino el viernes, pero de la manera en que el obispo describió la muerte de Jesús y cómo dicen que su corazón explotó. ¿Qué iban a esperar esos seguidores? No los culpo. Ver al maestro morir en la forma que murió, por más que hubiesen escuchado, ellos jamás pensaron que él resucitaría. Por eso yo pienso que no lo estaban esperando. Y no era un hecho desconocido. Jesús les había hablado de que eso ocurriría. Marco nos dice 8:31, lo va a ver ahí en pantalla. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y fuera desechado por los ancianos, por los sacerdotes y por los escribas, y fuera muerto y resucitado después de 3 días. Así sucesivamente. Marcos 9:32 dice lo mismo. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Marcos 10 también lo repite, que iba a ser muerto y se iba a levantar al tercer día. No tan solo él, lo menciona a sus discípulos. Si vamos al Antiguo Testamento, hay profecías de que eso iba a pasar. Pero no tan solo el Antiguo Testamento y los profetas lo mencionaron. Si vamos a la historia, hay historiadores que relatan en sus textos. Podemos mencionar a Flavio Josefo, que dice que él era el Mesías, que murió en la cruz y que al tercer día resucitó. No tan solo la Biblia nos dice que eso pasaría, sino que la historia también lo relata. Los profetas lo habían hablado. Nosotros hubiéramos esperado una respuesta distinta de estos discípulos, con todas las veces que se mencionó que esto iba a suceder. Pero usted sabe una cosa, que nosotros tenemos personalidades distintas y, como bien mencionaba la hermana, tenemos emociones. Y cuando respondemos a las situaciones, respondemos de maneras distintas. No todos los discípulos eran iguales. Todos escucharon las mismas palabras de Jesús, pero todos respondieron a él de una manera diferente. Y nosotros, en esta mañana, vamos a reflexionar rápidamente en 3 escenas de la forma en que han respondido al evento de la resurrección. Uno de los eventos más importantes a los que nosotros debemos responder en esta mañana, y es a su resurrección. La narrativa del Evangelio nos dice que algunos respondieron negativamente, pero otros respondieron positivamente. Si usted ve el capítulo 24 de Lucas, del 1 al 8, nos narra que las mujeres se acercaron muy de temprano. Dice, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas y otras mujeres. Ellas no fueron a buscar a Jesús resucitado, ellas fueron a buscar el cuerpo de Jesús para ungirlo.
fueron a buscar en la tumba a quien había muerto el viernes. Dice, hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Me gusta porque dice que muy de temprano en la mañana. El otro evangelio dice que todavía no había amanecido y ya ellas estaban de camino a la tumba. Y esto me enseña a mí que la resurrección nos enseña que cuando nosotros somos diligentes, Él nos recuerda sus palabras. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando ya llegaron allí, que no vieron la piedra, se les aparecieron dos ángeles, dice el texto. Y ahí está la pregunta famosa: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? El ángel le tuvo que recordar lo que Dios le había dicho. ¿Sabe qué? Me gusta que Dios siempre tiene esos detalles de delicadeza. De que no las juzgó porque no fueron a buscar al Jesús resucitado, sino que les envía un ángel para recordarles lo que Jesús había hablado, lo que los profetas habían mencionado. Dice, la tumba estaba vacía. Y nosotros no podemos juzgar a esas mujeres por tal vez acercarse de la manera incorrecta. Porque la realidad es que cuando nosotros estamos pasando por dolores y por situaciones, por frustraciones y por desilusiones, a veces no nos acercamos a Dios de la manera correcta. El dolor nos opaca. El dolor nos deprime. Y a veces se nos olvida lo que Dios ya nos había dicho que iba a hacer con nosotros. Porque estamos concentrados en la crucifixión. Estamos concentrados en el problema. Estamos concentrados en la enfermedad. Y estas mujeres estaban enfocadas en cómo Él había muerto, en que ese cuerpo allí no fuera a comenzar a apestar. Ellas querían ahí ponerle los aceites y ungirlo. Porque es más fácil aferrarnos a lo conocido que a lo que tenemos por conocer. Es más fácil aferrarnos a lo que ya conocemos que movernos en fe a lo desconocido. Pero Dios siempre se encarga de enviarnos a alguien para que nos recuerde su palabra. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, Dios no nos abandona, Dios no nos juzga, porque Dios conoce nuestro corazón y conoce la intención del corazón nuestro. Él sabía que esas mujeres, aunque tal vez fueron a buscar al cadáver de Cristo, ellas sabían que dentro de su corazón ellas amaban al Maestro. Ellas sufrieron su muerte, ellas lo vieron allí colgado y se devastaron. Pero muy temprano en la mañana, fueron a buscarlo. Interesante de esto, porque estas mujeres van al sepulcro y lo encuentran vacío. Se levantaron para ir a un sepulcro vacío. De la misma manera que estas mujeres entraron al sepulcro y buscaron a Jesús en un sepulcro vacío, muchas veces nosotros estamos buscando a Jesús en sepulcros vacíos, en sepulcros modernos. Muchas veces estamos buscando a Jesús en sepulcros de moralidad, de motivación, de astrología, de horóscopo. De humanismo, secularismo. Estos son los sepulcros actuales de nosotros, los de ahora. ¿Sabe una cosa? Buscamos en esos sepulcros a Jesús porque aún no hemos entendido su resurrección. Aún no hemos entendido que Dios no es un Dios de crucifijo, que Dios ya no está en la cruz colgado, sino que Dios resucitó y Él vive en nosotros.
¿En qué sepulcro está buscando usted esta mañana a Jesús? ¿En qué sepulcro podemos estar buscando a Jesús? Reflexione ahí por un segundo. Luego dice que estas mujeres, tan pronto el ángel se le apareció y les contó y se dieron cuenta que Jesús había resucitado, fueron corriendo a buscar los 11 discípulos, a contarles lo que había pasado. Dice el verso 11, mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas. No las creían, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La resurrección me enseña que cuando yo escucho noticias de Jesús, salgo corriendo a buscar respuestas. Pedro salió corriendo a buscar respuestas. Sí, ese mismo Pedro que lo había negado, cuando le dijeron que había resucitado, soltó todo y salió corriendo. Juan también señala en el evangelio que no solamente fue él, sino que hubo otro discípulo que lo acompañó. Fue a buscar respuestas a lo que le habían mencionado. No se quedaron quietos, dudaron. ¿Sabe por qué? Porque en la cultura, cuando las mujeres hablaban, pues no se les tomaba muy en serio lo que ellas decían. Si ellas habían sido testigos de algún hecho, ellas no podían ser testigos, ¿verdad?, a la justicia, porque no creían en la palabra de la mujer. Sin embargo, estos dos hombres, tan pronto ellas hablaron, ellos fueron corriendo a verificar que la información que ella les había traído era cierta. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cuándo fue la última vez que corriste a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que corriste a los pies de Cristo? Al contemplar esa tumba vacía, yo me imagino la cara de Pedro cuando ve todo allí y dice: pero es que aquí está todo, pero no está, pero es que si se lo robaron se supone que esto no esté. Confirmó lo que las mujeres le habían dicho. Lucas no dice cuál haya sido la conclusión de Pedro inmediatamente, pero sí podemos ver que Pedro regresó asombrado de lo que había visto. Que Pedro regresó asombrado, maravillado de lo que le había sucedido. Porque cuando nosotros corremos al maestro, el maestro es un caballero. El maestro es un caballero. Tú no sales igual. Cuando tú corres al maestro y el maestro tiene respuestas a tus oraciones, tiene respuestas a tus preguntas, tú no sales igual. Tú no te regresas de la misma manera que como llegaste. Porque en Él hallamos la respuesta. Si seguimos leyendo el texto, hay una historia espectacular donde dice que hay unos hombres que en vez de correr a Jerusalén, donde se decía que estaba el Cristo resucitado, se van camino a Emaús, que dice que es a un lado contrario, ¿verdad?, lejos de Jerusalén. Y dice que estos discípulos iban caminando, pero iban hablando de todo lo que había sucedido. Y dice la historia que ellos iban como decepcionados. Ellos sabían lo que había pasado, inclusive sabían que las mujeres estaban diciendo que Cristo había resucitado. Dice la historia que cuando ellos iban caminando se les acercó un hombre, un forastero, y nos dice la historia y nos revela la historia que ese forastero era Jesús, pero ellos no sabían que era Él. Y este Jesús comienza a indagar y comienza a hacerle unas preguntas. Ellos solamente estaban hablando de la muerte, de las noticias que habían de Él. Ellos escucharon todo y sabían los comentarios, pero se alejaron. En el camino el maestro
les va explicando y les va preguntando por qué ellos están tristes. Y en el proceso usted lee la historia y él les recuerda desde Moisés y le dice que le comienza a recordar la palabra de por qué Cristo debió morir, de por qué debió pasar lo que debió pasar. Pero dice que ellos, que mismo Dios le había, como que no, él no podía reconocer a ese Cristo. Y ellos le llamaban forastero y le contaron: chicos, pero tú no sabes lo que todo el mundo está hablando. Claro, era Cristo. Sabía eso y más. Eso y más. Pero mira qué interesante, aún en la decepción de estos dos hombres, aún en la tristeza, ellos se fueron y Cristo se les apareció. Y esto a mí me enseña que la resurrección nos enseña que cuando nosotros intentamos alejarnos de Dios, Él nos acerca. Él busca la manera de acercarnos. Él busca la manera de acercarnos. Y a veces nosotros estamos ciegos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pero Él siempre busca a alguien. Mire, si usted no le ha pasado cuando usted está desanimado por cosas que suceden en su casa, en su familia, incluso tal vez aquí en la iglesia, y usted está ahí con la flojera, desanimado, deprimido, que por qué esto está así, siempre hay alguien que le habla. En el puesto, en el supermercado, en la guagua, en el banco. Eso es Dios. Que cuando está viendo que tú estás ahí medio depre, te está diciendo: mira, déjame mandarle a esta para que este vuelva otra vez y se centre. Que no se le nuble la vista por lo que está pasando. Porque Cristo va a llegar, te va a acercar. Ellos estaban súper deprimidos. Y hay dos cosas que yo resalto de ellos. Número uno es la desilusión. La desilusión es enemiga de la visión. Y esto no lo voy a citar porque no sé, o me lo dio Dios o me lo inventé. La desilusión es enemiga de la visión. Cuando estamos desilusionados no podemos ver más allá de nuestras circunstancias. Ellos estaban desilusionados. Y a mí se me antoja decir que por eso también no pudieron reconocer al Maestro. No le conocieron. Pero pudieron platicar con Él. Ahora bien, eso me hizo pensar que yo puedo estar en un lugar donde está Jesús y no conocerlo. Yo puedo estar en la casa de Dios 1 año, 3 años, congregarme 5 años, 10 años y no conocerle. Yo sé que es un poco complicado, pero es que lo tenía que decir. Porque el hecho de que usted esté aquí con nosotros adorando el nombre del Señor no significa que usted ha tenido un encuentro con Dios. No significa que usted le ha visto cara a cara. No significa que a usted se le ha revelado al Cristo resucitado. Una persona que quiero mucho me dijo una vez: Sama, es que a veces hay muchos convencidos pero pocos convertidos. Y yo le dije: wow. Dice: sí, los convencidos van a la iglesia porque saben que Él es el Hijo de Dios, pero no llevan una vida conforme a la que Él quiere que nosotros llevemos. No tienen cambios significativos en su vida. Vuelven otra vez a cometer lo mismo, vuelven otra vez a su vieja vida. Vuelven a sacar el viejo hombre. Bueno, si es que alguna vez lo enterraron. Estos hombres siguieron e invitaron a Jesús a comer. Y aquí tengo que decir la frase, me voló la cabeza. Jesús come, parte el pan, y una vez hace esa escena de comer y repartir el pan, desaparece de la escena. Y estos dos hombres comienzan a hablar y se hacen una pregunta que usted la va a ver por ahí. Dice: y se dijeron el uno al otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Dice: no estaba ardiendo el corazón. No estaba ardiendo el corazón. Oiga, mi hermano,
El Cristo resucitado no es un juego. Cuando tú vienes a la casa del Señor, cuando tú tienes un encuentro real y verdadero con Dios, el corazón tuyo se te quiere explotar del pecho, se te quiere salir. Y Dios en esta mañana está buscando corazones ardientes de su presencia, corazones ardientes por la presencia del Cristo resucitado. Dios está buscando en esta mañana que usted no venga a la iglesia culturalmente, tradicionalmente, o porque todos los domingos es domingo de iglesia. Dios te está diciendo en esta mañana: mira, ¿sabes qué? Yo te quiero acercar a mí, yo te quiero acercar a mí, yo quiero que tú me conozcas, yo quiero que tú tengas un encuentro real y verdadero conmigo, porque sabe que mi sacrificio, mi muerte y mi resurrección no ha sido en vano. Lo hice por amor a ti. Corazones ardientes está buscando el Señor en esta mañana. Yo le voy a pedir que se ponga en pie. Corazones ardientes está buscando Dios en esta mañana. Corazones ardientes de su presencia, corazones ardientes de su Espíritu Santo. Yo le voy a pedir que usted levante la mano. Oh Señor, te adoramos en esta mañana. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Oh, tu palabra nos confronta, Señor amado. Tu palabra nos hace entender, Dios del cielo, que tú tienes propósitos con nosotros. Que no importa en la forma en que nosotros en esta mañana nos encontremos, tú estás demandando seriedad, Señor, de nosotros ante tu presencia. Tú estás demandando compromiso, Señor, de nosotros ante tu presencia. Tú estás demandando que nuestros corazones ardan por tu presencia. Mira, Señor amado, en esta hora, cada vida que está en esta casa, yo te pido, Espíritu Santo, que sea el fuego de tu Espíritu ardiendo en los corazones, que sea el fuego de tu Espíritu despertando, Señor, en cada uno de ellos un anhelo más por tu presencia, pero que también sea el fuego del Espíritu el que consuma toda iniquidad, el que consuma todo pecado, el que consuma todo aquello que no te agrada. Que ese fuego del Espíritu que tiene todo poder, Señor, en esta hora arda en los corazones de tu iglesia. Cuida tu iglesia, Señor. Cúbrelo, Señor, en esta hora. Y te damos gracias, Señor, porque tu resurrección nos enseña que tú nunca llegas tarde, que tú moriste por nosotros, que tú nos amas, Señor amado. Oh, y que nosotros estamos hoy aquí porque pronto tú vuelves por tu iglesia. Pronto tú vuelves por tu iglesia. Pronto tú vuelves por tu iglesia. Te damos gracias, Dios, en esta hora. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Y tu iglesia dice amén. Dios le bendiga, iglesia.